Bienvenidos, visitantes nocturnos. Yo soy Vlad Tepes, su narrador de confianza. Esta noche te narraré historias inquietantes, basadas en leyendas urbanas de México. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para seguir trayéndoles relatos macabros. Ahora, silencio, relájense y déjenme apagar las luces. La carretera del Charro Negro. Hay carreteras en México que parecen respirar. El asfalto se calienta bajo el sol, vibra con el paso de los tráileres y en las noches calladas se convierte en un río oscuro que atraviesa cerros, rancherías y pueblos olvidados. Una de esas carreteras cruza las afueras de Veracruz, rumbo a la Sierra de Zongolica, un camino en el que los faros apenas iluminan unos metros y el resto es pura sombra. Cuentan que en ese tramo, cuando la neblina baja de los cerros y cubre la carretera como un sudario, aparece él, el Charro Negro. Martín, chofer de tráiler con 20 años de rutas nocturnas, jamás había creído en esas historias. Supersticiones de pueblo, decía. Al fin y al cabo, los choferes inventaban relatos para justificar accidentes o retrasos. Que si una mujer se atravesó de pronto, que si un animal se les cruzó, que si el diablo mismo les habló al oído. Martín se reía de todo eso, pero esa noche la risa se le borró para siempre. Era medianoche cuando salió de Córdoba, cargado con varias toneladas de mercancía. El aire olía a lluvia, aunque no caía ni una gota. En la radio, un locutor aburrido hablaba de un apagón en algunos pueblos cercanos. Martín apenas escuchaba. Encendió un cigarrillo, puso el brazo izquierdo sobre la ventanilla y dejó que el motor rugiera en la cuesta. El tráiler avanzaba lento. Los faros apenas lograban atravesar la neblina espesa que descendía de los cerros. A Martín le gustaba esa soledad. Había algo hipnótico en el rugido constante del motor y la repetición interminable de la línea amarilla en el asfalto. Pero entonces lo vio, a un costado del camino, parado justo en la curva, estaba un hombre vestido de charro. Su silueta era imponente, sombrero ancho, chaqueta bordada y un caballo negro enorme que resoplaba, levantando vapor bajo la luz de la luna. El charro alzó la mano, como si pidiera un aventón. Martín frenó bruscamente, con el corazón golpeando. ¿Qué diablos hacía alguien ahí a esa hora? No había ranchos cerca, ni pueblos en varios kilómetros. No puede ser, susurró. El charro giró la cabeza hacia él. Martín sintió que un escalofrío le bajaba por la espalda. No podía ver su rostro. La sombra del sombrero lo cubría por completo. Solo un destello extraño, como brasas, brillaba en el lugar donde deberían estar sus ojos. El caballo relinchó. El tráiler tembló, como si algo invisible lo presionara. Martín pisó el acelerador. El camión rugió cuesta arriba, dejando atrás al extraño jinete. Se dijo a sí mismo que todo era producto del cansancio, un juego de la neblina y de su imaginación. Pero apenas recorrió unos kilómetros más, el corazón se le detuvo. Allí estaba de nuevo, el charro parado en medio del camino, el caballo negro resoplando con fuerza. Martín frenó tan de golpe que las llantas chirriaron sobre el asfalto. «¿Qué demonios?», gritó con la frente empapada de sudor. No podía ser real. No había manera de que aquel hombre hubiera llegado antes que él. El charro se acercó.
El sonido de sus espuelas golpeando el pavimento retumbó como campanas de hierro. Con cada paso, la neblina se arremolinaba a su alrededor, formando figuras humanas que parecían retorcerse, suplicando. Martín sintió que el aire se volvía pesado, imposible de respirar. Golpeó la bocina del tráiler. El sonido retumbó en la montaña, pero el charro ni se inmutó. «¡Vete al carajo!», gritó Martín, y volvió a acelerar. El tráiler se lanzó hacia adelante, directo contra el hombre y su caballo. Por un segundo, creyó que los atropellaría, pero cuando estuvo a 1 metro, ambos se desvanecieron como humo. Martín manejó con las manos temblorosas, los ojos fijos en la carretera. El cigarro se le había caído y quemaba un pequeño agujero en el asiento, pero ni siquiera se atrevió a recogerlo. Las historias volvían a su cabeza. Los viejos choferes hablaban de un charro que aparecía en los caminos solitarios. Algunos decían que era el mismo diablo, disfrazado para tentar a los viajeros. Otros aseguraban que se trataba del espíritu de un hacendado que había hecho pacto con fuerzas oscuras para conservar sus riquezas, condenado a vagar eternamente. Pero todos coincidían en algo. Quien lo encontraba no regresaba igual. Martín sentía que la neblina lo envolvía como un sudario. El radio comenzó a emitir interferencias, luego voces distorsionadas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en un idioma incomprensible. Golpeó el aparato, pero las voces siguieron. De pronto, escuchó un relincho detrás de él. Volteó el retrovisor y casi se desmaya. El charro negro cabalgaba justo detrás del tráiler. El caballo avanzaba sin esfuerzo, como si flotara, y los ojos del jinete ardían como brasas encendidas. Martín pisó el acelerador hasta el fondo. El motor rugió. El velocímetro subió más y más. Pero no importaba cuánto corría. El charro seguía ahí, a la misma distancia, inmutable. El tráiler se bamboleaba en las curvas. Las llantas rechinaban. Martín juraba que en cualquier momento se volcaría. «¡Déjame en paz!», gritó con la voz quebrada. Como respuesta, el charro levantó una mano enguantada y señaló hacia el asiento del copiloto. Martín volteó y casi suelta el volante. Allí, sentado a su lado, había una figura oscura, un hombre esquelético, vestido con ropas antiguas, el rostro consumido como si lo hubieran desenterrado. Sonreía con dientes amarillentos y extendía una bolsa de monedas de oro. Martín chilló como un niño y soltó un manotazo, pero la figura desapareció al instante. El charro seguía detrás. Las horas parecían eternas. La carretera no terminaba nunca. El sudor le corría por el rostro y los brazos le dolían de tanto aferrarse al volante. Y entonces la neblina se disipó un poco. Martín vio a lo lejos las luces de un retén policiaco. 2 patrullas bloqueaban parcialmente el camino, con conos naranjas. Por primera vez en toda la noche sintió alivio. «Gracias a Dios», susurró. Frenó despacio, bajó la ventanilla y saludó al oficial que se acercaba con linterna. Era un hombre joven, con bigote delgado. «Buenas noches, jefe. Documentos del camión, por favor». Martín, aún tembloroso, le entregó sus papeles. Quiso explicar lo que había visto, pero temió sonar como un loco. El oficial revisó los papeles y asintió. «¿Viene solo, verdad?» «Sí», respondió Martín, aunque titubeó.
El policía iluminó con la linterna el asiento del copiloto y luego la parte trasera de la cabina. Su rostro se tensó. ¿Estás seguro?, preguntó con voz grave. Martín sintió un vacío en el estómago. Volteó lentamente hacia el asiento del copiloto. Por un segundo, creyó ver la silueta de alguien sentado allí. Un sombrero ancho, bordes oscuros, un olor fuerte a caballo mojado y tierra. Parpadeó. El asiento estaba vacío. El oficial lo miró fijamente. «Siga con cuidado, señor. Esta carretera es peligrosa, muy peligrosa». Martín asintió y encendió de nuevo el motor. Avanzó, dejando atrás las luces del retén. Pero en cuanto la oscuridad lo envolvió otra vez, el miedo regresó como un golpe. Porque en el retrovisor, los ojos ardientes del charro negro lo seguían. Y esa fue la última vez que alguien vio a Martín. A la mañana siguiente, hallaron su tráiler detenido en medio de la carretera. Las luces encendidas, el motor aún caliente. Pero el chofer no estaba. En el asiento del copiloto había un sombrero negro, perfectamente colocado. Y en el asfalto, huellas de caballo que se perdían en la neblina. Ese sombrero, cuentan, todavía lo guardan en la comandancia de policía. Nadie se atreve a tocarlo, porque todos saben que en cuanto lo haces, escuchas detrás de ti el tintineo de unas espuelas y el relincho de un caballo negro. Dicen que el charro sigue cabalgando esas carreteras, que espera en las curvas, bajo la neblina, y que cuando extiende su mano para ofrecerte su oro, es mejor mirar hacia otro lado, porque si aceptas, tu alma nunca regresa. El ritual secreto de la bruja de Hidalgo. Dicen que en el corazón de Hidalgo, entre montañas cubiertas de neblina y pueblos que parecen detenidos en el tiempo, las historias no se cuentan para asustar, sino para advertir. Porque a veces los viejos rumores que parecen nacidos de la superstición son en realidad señales de que algo acecha, algo que se mueve en silencio bajo las sombras de la noche. Y a veces, como descubriría Mariana, basta con prestar un poco de atención para quedar atrapado en un secreto que lleva siglos respirando en el mismo aire que la gente del pueblo. Mariana era una joven maestra, de esas que creen que el conocimiento puede abrir puertas y deshacer prejuicios. Había estudiado en Pachuca y aceptado una plaza en Singilucan, un pequeño pueblo rodeado de cerros y magueyes que parecían soldados inmóviles observando a los viajeros. Llegó con maletas, libros y una convicción férrea: demostrar que los cuentos de brujas, espíritus y maldiciones eran solo invenciones de la ignorancia. Desde el primer día, sin embargo, notó algo extraño. El director de la escuela, un hombre de cabello canoso y ojos cansados, le entregó las llaves del aula con un gesto de desconfianza. «Tenga cuidado de no andar sola por la noche», le dijo en voz baja, como si las paredes escucharan. «Y si escucha guajolotes después de la medianoche, no abra la ventana». Mariana sonrió con cortesía, pensando que era un intento de darle color local a su llegada. Pero lo cierto es que la advertencia no la abandonó. En los días siguientes, al caminar de regreso a la casa que le habían asignado, escuchaba a los ancianos del pueblo murmurar palabras que se repetían como un eco. La bruja, la pierna, el cabello. Los niños de la escuela también hablaban en susurros. Uno de ellos, un chico delgado con los ojos muy abiertos, le preguntó en medio de la clase de matemáticas: «Maestra,
¿Usted cree que se puede volar con una sola pierna? El salón estalló en risas nerviosas, pero Mariana percibió la seriedad en la pregunta. No era un juego, no del todo. Conforme pasaron las semanas, comenzó a notar algo inquietante. Familias enteras con rostros apagados, madres que no soltaban de la mano a sus pequeños, y conversaciones que se interrumpían en cuanto ella aparecía. Había también un rumor persistente, algo que la gente evitaba mencionar directamente: desapariciones misteriosas de bebés. No era un caso aislado, sino un patrón que se repetía desde hacía generaciones. Nadie lo decía en voz alta, pero se percibía en los ojos temerosos de las madres, en las cruces improvisadas frente a algunas casas, en las veladoras encendidas toda la noche. Una tarde, en la tienda del pueblo, Mariana escuchó sin querer a dos mujeres mayores. Dicen que volvió, que la vieron cerca del río. Siempre vuelve, cuando la luna está baja y el viento trae olor a copal. Al notar la presencia de Mariana, guardaron silencio, clavando sus ojos en el piso. La curiosidad comenzó a crecer en ella, más fuerte que el miedo. Una noche de viernes, mientras repasaba lecciones, escuchó algo extraño: el sonido seco de un aleteo, seguido de un graznido ronco. Era un guajolote, pero el sonido era más fuerte, más grave, como si perteneciera a un ave gigantesca. Miró por la ventana y lo vio: una silueta oscura posada en la cerca del vecino. Tenía un solo equilibrio sobre una pata y sus ojos brillaban como brasas encendidas. El corazón de Mariana golpeó con violencia. Recordó las palabras del director: si escucha guajolotes después de la medianoche, no abra la ventana. Tragó saliva y corrió a cerrar las cortinas, intentando convencerse de que era solo un animal deformado por la sombra. Pero esa misma noche, los rumores se materializaron con fuerza. Al día siguiente, corrió la voz de que un bebé había desaparecido de su cuna. La madre, deshecha en lágrimas, juraba que había visto un resplandor rojo flotando dentro de la habitación, antes de que todo quedara en silencio. La policía local tomó notas, pero el pueblo entero sabía que aquello no tendría explicación en un informe oficial. La incredulidad de Mariana comenzó a resquebrajarse. Decidió investigar por su cuenta. Preguntó discretamente a sus alumnos, visitó a algunos ancianos y recopiló versiones de lo que sucedía. Una de las historias más repetidas hablaba de mujeres que en secreto realizaban un ritual. Ataban un cabello a su pierna derecha y mediante palabras antiguas se desprendían de ella para transformarse en guajolotes de un solo miembro. Así podían volar y recorrer el pueblo, buscando víctimas. Los cabellos, según se decía, no eran cualquiera. Debían provenir de un ser querido o de una víctima, lo que sellaba el pacto. Al principio, Mariana se aferraba a la idea de que todo era superstición, hasta que una noche decidió seguir a la figura que había visto en la cerca. Era cerca de las 2 de la madrugada, cuando escuchó de nuevo el aleteo. Se vistió rápidamente, tomó una linterna y salió en silencio. El aire estaba helado y cargado de humedad. Siguió el sonido por callejones empedrados hasta llegar a las afueras del pueblo, cerca de un campo abandonado donde el viento hacía crujir los magueyes. Allí la vio, una mujer de cabello largo, de espaldas,
Murmuraba palabras en un idioma que Mariana no reconoció. Con un movimiento preciso, arrancó un cabello de su propia cabeza y lo ató alrededor de su pierna. De inmediato, su cuerpo comenzó a convulsionar. Entre gemidos y crujidos de hueso, la carne de su pierna pareció disolverse, hasta que se desprendió por completo. La mujer cayó al suelo, y en su lugar se levantó una criatura grotesca, un guajolote enorme, con una sola pata retorcida y ojos incandescentes. Mariana retrocedió, ahogando un grito. La criatura giró la cabeza, y durante un instante sus miradas se encontraron. No había duda, ese ser la había visto. El ave levantó vuelo, batiendo sus alas con un ruido ensordecedor, perdiéndose en la negrura del cielo. Mariana se quedó temblando, paralizada por lo que acababa de presenciar. Regresó a casa con el corazón latiendo como un tambor. Sabía que si lo contaba, nadie le creería. Pero también sabía que ahora ella era parte de ese secreto. En los días siguientes, las desapariciones continuaron. El pueblo se llenó de tensión. Había quien juraba que, si descubrían a la bruja, debía ser quemada viva en la plaza, como en los relatos de sus abuelos. Otros murmuraban que enfrentarse a ella solo traería desgracia. Mariana comenzó a sentir la vigilancia constante. En las noches escuchaba pasos alrededor de su casa, como si alguien la rondara. En sus sueños veía plumas negras caer del techo y escuchaba un graznido que parecía pronunciar su nombre. El clímax llegó una madrugada, cuando los lamentos de una madre despertaron a todo el pueblo. Otro niño había desaparecido. Esta vez, la familia juraba haber visto un guajolote enorme posado en la ventana, con la pata única golpeando el vidrio como un dedo huesudo. Mariana tomó una decisión. No podía seguir observando desde las sombras. Debía enfrentarlo. La siguiente noche, esperó despierta, armada solo con su linterna y una cruz de madera que un anciano le había entregado. Cuando escuchó el aleteo, salió una vez más hacia los campos. Allí estaba la mujer, repitiendo el mismo ritual. El cabello brilló bajo la luna mientras lo ataba a su pierna. Y de nuevo, el cuerpo se deformó hasta transformarse en el guajolote. Pero esta vez, Mariana no retrocedió. «Te vi», gritó con voz temblorosa, pero firme. «Ya sé quién eres». El ave giró hacia ella, sus ojos rojos ardiendo con furia. Un graznido desgarrador llenó el aire. La criatura se lanzó contra Mariana, y en ese instante, ella alzó la cruz. El contacto provocó un chillido que estremeció la tierra misma. El guajolote retrocedió, pero no huyó. Fue entonces cuando Mariana comprendió la verdad. Aquella no era solo una mujer, era un linaje, una cadena de maldad que se transmitía de generación en generación. Y ella, al haber presenciado el ritual, estaba marcada. El ave desapareció en el cielo, pero no antes de susurrar, con una voz imposible de describir, un aviso que se grabó en su mente. Ahora eres parte de nosotras. Desde esa noche, Mariana ya no fue la misma. Siguió enseñando en la escuela, siguió saludando a la gente en las calles, pero cada vez que un bebé desaparecía, todos la miraban a ella con sospecha. Los rumores crecieron, los cuchicheos se multiplicaron, y entonces, una madrugada, cuando la luna estaba baja y el viento traía olor a copal,
Alguien juró haber visto una sombra alada posada en el techo de la escuela. Un guajolote enorme, con una sola pierna. Dicen que todavía, en Singilucan, se escuchan los aleteos en las noches sin luna. Y que si miras por la ventana, cuando el viento cruje entre los magueyes, podrías ver a una maestra joven, con ojos oscuros y brillantes, observando desde la penumbra, esperando a que alguien la descubra. Porque en ese pueblo, el secreto nunca muere, solo cambia de testigo. La Llorona del Puente del Río. A principios de los 2000, cuando los celulares con tapa eran lo más moderno y el internet apenas se conocía en los cibercafés, el pueblo de San Bartolo parecía vivir en una frontera extraña entre lo nuevo y lo viejo. Tenía postes de luz, televisión satelital en algunas casas y hasta un par de discotecas improvisadas en bodegas. Pero las historias de antaño seguían siendo más poderosas que cualquier novedad. La leyenda más fuerte era la de la Llorona, y todos sabían dónde podía escucharse: en el puente que cruzaba el río al final del pueblo. Un puente de concreto gastado, con barandas oxidadas y pedazos cubiertos de grafiti. La neblina lo envolvía casi todas las noches, como si el lugar mismo supiera que guardaba un secreto. Nadie en su sano juicio quería pasar por allí después de la medianoche. Pero los jóvenes de San Bartolo no siempre obedecían las advertencias. Laura, con sus 17 años, tenía fama de líder. Era alta, de cabello oscuro y carácter desafiante. Para ella, las leyendas eran simples inventos para asustar a los niños. Le gustaba provocar, empujar a sus amigos a situaciones que probaban su valentía. Esa noche, en la cancha de básquet, cuando todos hablaban de lo aburrido que estaba el fin de semana, lanzó el reto que cambiaría todo. Vamos al puente. Lo grabamos. Si existe la Llorona, ahí quedará. Y si no, se acabaron los cuentos. A su lado estaba Ernesto, que nunca se separaba de su cámara de video, un aparato rectangular y pesado que había heredado de su hermano mayor. Ernesto no era tan atrevido como Laura, pero la idea de capturar algo paranormal lo llenaba de emoción. Imaginaba el video corriendo en los cibercafés, la gente pagando unos pesos por verlo. Raúl y Beto, primos inseparables, se miraron nerviosos. Ellos vivían más cerca del puente y conocían historias de familiares que aseguraban haber escuchado los lamentos. Pero la presión del grupo y el temor a quedar como cobardes los hizo asentir. La última del grupo era Marisol, tímida y reservada, que rara vez hablaba. Su madre le había prohibido acercarse al río, asegurando que allí habían ocurrido desapariciones misteriosas de niños hacía décadas. Pero Marisol confiaba en Laura más de lo que admitía, y al final aceptó ir. El plan era simple: reunirse a las 11 de la noche cuando el pueblo estuviera dormido y caminar juntos hasta el puente. Llevaban linternas, la cámara de Ernesto y una bolsa de frituras que Raúl había robado de la tienda de su tío. La noche llegó con un aire pesado. El cielo estaba cubierto y la humedad se pegaba a la piel. El camino hasta el puente parecía interminable. Primero calles de tierra, luego senderos rodeados de árboles torcidos que parecían seguirlos con la mirada. La linterna de Beto fallaba, parpadeando en momentos clave, lo que lo ponía aún más nervioso. Cuando llegaron al puente, el ambiente cambió. El aire era helado,
más frío que en el resto del camino. La neblina cubría el río como un manto espeso, y el agua apenas se distinguía entre las sombras. El silencio era inquietante. Ni grillos, ni perros, ni pájaros, solo el rumor apagado de la corriente. Laura avanzó sin miedo, apoyando las manos en la baranda húmeda. ¿Ven? No hay nada, puras historias. Ernesto prendió la cámara. El lente reflejaba la neblina y el sonido del cassette al girar parecía amplificar la tensión. «Vamos a dejar una prueba», dijo. «A ver si esta vez nos creen». Raúl no pudo evitar preguntar en voz baja. «¿Y si sí aparece?» Laura sonrió con burla. «Pues la entrevistamos». Todos rieron, aunque la risa se quebró pronto, porque en medio del silencio algo se escuchó. Un sonido débil, tan lejano que parecía confundirse con el viento. Los 5 quedaron quietos. Marisol fue la primera en hablar, con un hilo de voz. ¿Lo escucharon? Ernesto levantó la cámara, apuntando hacia la neblina. El zoom buscaba entre las sombras. Nada. Laura respiró hondo. Seguro fue el agua. Pero en el río no había oleaje, solo un movimiento lento y uniforme. Y entonces volvió el sonido. Más claro esta vez, atravesando la neblina como un cuchillo. ¡Ay, mis hijos! La voz era femenina, quebrada, como un lamento que salía desde lo más hondo del dolor humano. Raúl soltó la bolsa de frituras, que cayó al suelo con un ruido seco. Nadie se agachó a recogerla. Ernesto bajó la cámara apenas un segundo para mirar a los demás. «Está grabado», susurró. Laura trató de reír, pero la voz se le quebró. El puente, el río, la neblina, todo parecía haberse transformado en un escenario donde ellos ya no eran protagonistas, sino intrusos. El silencio regresó, pesado, aplastante. Solo se escuchaban los latidos en los oídos de cada uno, hasta que Marisol señaló hacia el otro extremo del puente. «Allí», dijo temblando, «hay alguien». Y entonces todos la vieron. Una figura blanca, apenas distinguible entre la bruma, avanzando lentamente hacia ellos. El viento arreció de pronto, agitando las ramas de los árboles como si alguien invisible corriera entre ellos. La risa nerviosa de Carla se apagó, y en su lugar quedó un silencio tan espeso que los chicos pudieron escuchar el crujido de las piedras bajo sus propios pies. «Ya, no se pasen de serios», intentó decir Mauricio, sosteniendo la cámara con ambas manos. «Si me quieren asustar, no lo van a lograr». Pero la voz del muchacho salió quebrada. En el lente tembloroso se alcanzaba a ver la neblina que se extendía sobre el río como un manto blanco, ocultando todo lo que había más allá del puente. De repente, un lamento largo, profundo y desgarrador emergió de la bruma. Era un grito que no parecía humano. Al principio, parecía el aullido de un animal herido. Luego, se convirtió en un sollozo tan cargado de dolor que les heló la sangre. «Ay, mis hijos». El eco rebotó contra las paredes de piedra del puente, viajando por el río como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Nadie se atrevió a moverse. Jorge, que siempre presumía de valiente, fue el primero en retroceder unos pasos. «Es una grabación», balbuceó, aunque ni él mismo lo creía. Carla, en cambio, estaba paralizada. Había escuchado historias de La Llorona toda su vida, pero ahora sentía que esas historias se materializaban frente a ellos.
Entonces, entre la niebla, apareció la figura. Era una silueta femenina, alta y delgada, vestida con un ropaje blanco que se confundía con la bruma. Sus cabellos oscuros caían enredados hasta el pecho y avanzaba lentamente, como flotando a unos centímetros del suelo. Mauricio trató de enfocar con la cámara, pero su pregunta de que hágalo se aguía, pero el lente se empañó. Cuando frotó la pantalla para limpiarla, la figura ya estaba más cerca, mucho más cerca. «No, no puede ser», susurró Carla, sujetando con fuerza el brazo de Jorge. La mujer levantó el rostro, mostrando unos ojos negros como pozos sin fondo. La boca, entreabierta, dejaba escapar otro lamento. «¡Ay, mis hijos!». De repente, la cámara de Mauricio se apagó sola, dejando a los tres en una oscuridad todavía más opresiva. El río rugía bajo el puente, y el aire se volvió tan frío que sus alientos salían en nubes espesas. La figura se detuvo a mitad del puente. No decía nada, no se movía, solo los miraba. Carla fue la primera en reaccionar. Tiró de Jorge y de Mauricio para retroceder, pero el camino de vuelta parecía ahora más largo que nunca. El eco de pasos húmedos retumbaba detrás de ellos, aunque ninguno de los tres miró hacia atrás. Cuando por fin cruzaron al otro extremo, Jorge se atrevió a voltear. La mujer había desaparecido. No quedaba nada en el puente, solo neblina. «Ya estuvo, murmuró jadeando. «Fue un truco. Seguro fue alguien del pueblo queriendo asustarnos». Pero mientras lo decía, el río volvió a rugir y del agua emergió otro lamento que los hizo correr cuesta arriba sin mirar atrás. Los tres muchachos corrieron sin detenerse hasta llegar a la entrada del pueblo. El reloj de la iglesia marcaba casi la medianoche y las calles estaban desiertas. Las luces anaranjadas de los postes apenas iluminaban parches de suelo, dejando largas franjas de sombra donde todo parecía moverse. «¿Vieron eso?», dijo Carla entre jadeos, sin soltar el brazo de Jorge. «No fue una persona». «Cállate», contestó Jorge, tan pálido que parecía otro. «No digas nada». Mauricio, en cambio, seguía apretando la cámara apagada contra su pecho. No podía dejar de pensar que había grabado al espectro. Si revisaba la cinta, y ahí estaba, tendrían la prueba definitiva de que la Llorona existía. «Tengo que revisarlo», dijo con voz ronca. «Si quedó grabado, nadie nos va a decir que estábamos inventando». Se detuvieron frente a una casona abandonada con paredes de adobe cuarteadas y ventanas tapiadas con madera podrida. El lugar parecía llevar décadas vacío, pero al menos les ofrecía un refugio. Empujaron la puerta, que se dio con un chirrido, y entraron. Dentro, el olor a humedad era insoportable. Había viejos muebles cubiertos de polvo, retratos torcidos en las paredes y un crucifijo oxidado que colgaba del techo, como si vigilara cada rincón. Mauricio colocó la cámara sobre una mesa coja y trató de encenderla otra vez. La pantalla parpadeó. Hubo estática. Luego, por fin, la imagen. Los tres se inclinaron sobre el aparato. En el video se veía claramente cómo la niebla cubría el puente, cómo algo blanco aparecía entre la bruma. Y luego, en un momento, se distinguía el rostro. Pálido, con ojos negros. Carla soltó un grito ahogado y se cubrió la boca.
Está ahí, exclamó Mauricio con una mezcla de terror y fascinación. La tenemos grabada. De pronto, la cinta se distorsionó. La pantalla mostró líneas rojas y verdes, y la figura parecía volverse más nítida, como si se acercara no solo en el recuerdo, sino desde dentro del aparato. Un chillido metálico llenó la casona, y la cámara se apagó de golpe. El silencio volvió a caer sobre ellos, aunque un nuevo sonido se filtraba desde fuera. Pasos arrastrados sobre la grava. Los tres se miraron. Nadie quiso hablar. Con lentitud, Carla caminó hacia la ventana y levantó apenas un tablón para mirar. La calle estaba cubierta de neblina, espesa y movediza, y en medio de esa bruma avanzaba una figura blanca. «No», susurró Carla, retrocediendo. «Nos siguió hasta aquí». El corazón de Mauricio golpeaba como un tambor. Jorge, temblando, trató de empujar un mueble contra la puerta, pero justo entonces un lamento estremeció la casona desde todos los rincones. ¡Ay, mis hijos! El crucifijo oxidado cayó del techo y se estrelló contra el suelo. La madera crujió, como si la casa misma respirara. «No puede ser real», gritó Jorge, empujando más fuerte la puerta. «No puede». La manija comenzó a moverse sola, sacudiéndose con violencia, mientras los tablones de las ventanas temblaban, como si una fuerza invisible intentara arrancarlos. Y entonces golpearon la puerta desde fuera. 1, 2, 3 veces. Lento, marcado, como los pasos de alguien que no tiene prisa, porque sabe que tarde o temprano la presa caerá. El golpe contra la puerta resonó como un trueno en el interior de la casona. Jorge se encogió de hombros, empujando el mueble con todas sus fuerzas, mientras Carla sollozaba sin lágrimas, demasiado paralizada para moverse. Mauricio, en cambio, no dejaba de mirar la cámara apagada, como si aún pudiera arrancarle respuestas. El silencio volvió, denso, hasta que un nuevo lamento atravesó las paredes. ¡Ay, mis hijos! Esta vez no era un eco lejano. Sonaba tan cerca que parecía retumbar dentro de sus cráneos. La puerta dejó de moverse. Todo quedó en calma. «¿Se fue?», susurró Carla con un hilo de voz. Nadie respondió. Jorge respiraba agitado, aferrado al mueble. Y entonces la temperatura descendió bruscamente. Su aliento salió en nubes blancas. El suelo crujió, el polvo se levantó, como si alguien invisible caminara dentro de la sala. De la esquina más oscura emergió una silueta blanca, casi transparente, que flotaba apenas sobre el piso. Una mujer alta, con un vestido antiguo empapado, que goteaba agua sobre la madera seca. Su cabello largo cubría su rostro, pero entre los mechones brillaban unos ojos oscuros, huecos. Carla gritó, retrocediendo hasta chocar con la pared. Jorge quedó clavado en su sitio, incapaz de moverse. Mauricio levantó la cámara, como un escudo, aunque estaba apagada. La figura alzó la cabeza y dejó escapar un lamento tan prolongado que hizo vibrar los cristales rotos de las ventanas. ¡Ay, mis hijos! Las tablas que cubrían las ventanas se abrieron solas con un golpe, dejando entrar la neblina de la calle. El viento rugió dentro de la casona, y la silueta se multiplicó en cada rincón como un reflejo imposible.
No puede ser, balbució Jorge. Esto no puede estar pasando. El espectro giró el rostro hacia él. Sus ojos vacíos parecieron llenarse de una luz acuosa, y en ese instante Jorge salió corriendo hacia la puerta. La abrió de un tirón y se lanzó a la calle, desapareciendo en la bruma. «¡Jorge!», gritó Carla, intentando seguirlo. Pero la figura blanca se interpuso entre ella y la salida, extendiendo sus brazos pálidos como ramas secas. El vestido goteaba un agua oscura que se esparcía por el suelo, y cada gota hacía un sonido como de llanto infantil. Mauricio, con la cámara en la mano, sintió un impulso irracional. La encendió. Contra toda lógica, el aparato prendió, mostrando una imagen en blanco y negro. En la pantalla, la silueta de la mujer era aún más clara, como si la cámara revelara su verdadera forma. Un rostro descompuesto, con mejillas hundidas y dientes afilados. El aparato temblaba entre sus manos, pero también le daba una certeza. Si todo quedaba grabado, tal vez tendrían una prueba, tal vez podrían sobrevivir. «Carla, corre», gritó, empujándola hacia la ventana abierta. Ella dudó apenas un instante, luego trepó por el marco y saltó a la calle envuelta en neblina. Mauricio corrió detrás, con el corazón en llamas. Afuera, todo parecía más espeso, como si el pueblo entero se hubiera cubierto por un manto de humo. Desde el puente cercano, el lamento volvió a escucharse, más fuerte que nunca. La Llorona los llamaba de regreso a su río. Mauricio y Carla avanzaron entre callejones torcidos, tropezando con piedras y raíces, hasta que las luces del puente aparecieron entre la bruma. Allí, parado en medio de la estructura, estaba Jorge. Al principio, pensaron que había logrado escapar, pero al acercarse, vieron que estaba inmóvil, con los brazos caídos y los ojos en blanco. Sus labios se movían como murmurando algo, aunque no salía sonido alguno. Carla intentó alcanzarlo, pero Mauricio la detuvo. Del agua del río, entre burbujas y espuma, emergía la figura blanca. Avanzaba lentamente, dejando tras de sí un rastro oscuro. La cámara grababa cada detalle. La niebla giraba como un torbellino alrededor del puente. El lamento crecía, llenando la noche. El puente entero parecía temblar bajo sus pies, como si la tierra misma reconociera la presencia de la mujer que lloraba por sus hijos. Y en ese instante, los tres adolescentes comprendieron lo que los ancianos del pueblo habían intentado advertir. Punto. La Llorona no era una historia para asustar niños, ni un simple mito para mantenerlos alejados del río. Era real, y había decidido no dejarlos ir. El golpe contra la puerta resonó como un trueno en el interior de la casona. Jorge se encogió de hombros, empujando el mueble con todas sus fuerzas, mientras Carla sollozaba sin lágrimas, demasiado paralizada para moverse. Mauricio, en cambio, no dejaba de mirar la cámara apagada, como si aún pudiera arrancarle respuestas. El silencio volvió, denso, hasta que un nuevo lamento atravesó las paredes. «¡Ay, mis hijos!». Esta vez no era un eco lejano. Sonaba tan cerca que parecía retumbar dentro de sus cráneos. La puerta dejó de moverse. Todo quedó en calma. «¿Se fue?», susurró Carla con un hilo de voz. Nadie respondió. Jorge respiraba agitado, aferrado al mueble, y entonces la temperatura descendió bruscamente. Su aliento salió en nubes blancas. El suelo crujió. El polvo se levantó como si alguien invisible caminara dentro de la sala.
De la esquina más oscura emergió una silueta blanca, casi transparente, que flotaba apenas sobre el piso. Una mujer alta, con un vestido antiguo empapado, que goteaba agua sobre la madera seca. Su cabello largo cubría su rostro, pero entre los mechones brillaban unos ojos oscuros, huecos. Carla gritó, retrocediendo hasta chocar con la pared. Jorge quedó clavado en su sitio, incapaz de moverse. Mauricio levantó la cámara como un escudo, aunque estaba apagada. La figura alzó la cabeza y dejó escapar un lamento tan prolongado que hizo vibrar los cristales rotos de las ventanas. ¡Ay, mis hijos! Las tablas que cubrían las ventanas se abrieron solas con un golpe, dejando entrar la neblina de la calle. El viento rugió dentro de la casona y la silueta se multiplicó en cada rincón como un reflejo imposible. «No puede ser», balbuceó Jorge. «Esto no puede estar pasando». El espectro giró el rostro hacia él. Sus ojos vacíos parecieron llenarse de una luz acuosa y en ese instante Jorge salió corriendo hacia la puerta. La abrió de un tirón y se lanzó a la calle, desapareciendo en la bruma. «¡Jorge!», gritó Carla, intentando seguirlo. Pero la figura blanca se interpuso entre ella y la salida, extendiendo sus brazos pálidos como ramas secas. El vestido goteaba un agua oscura que se esparcía por el suelo, y cada gota hacía un sonido como de llanto infantil. Mauricio, con la cámara en la mano, sintió un impulso irracional. La encendió. Contra toda lógica, el aparato prendió, mostrando una imagen en blanco y negro. En la pantalla, la silueta de la mujer era aún más clara, como si la cámara revelara su verdadera forma. Un rostro descompuesto, con mejillas hundidas y dientes afilados. El aparato temblaba entre sus manos, pero también le daba una certeza. Si todo quedaba grabado, tal vez tendrían una prueba. Tal vez podrían sobrevivir. «¡Carla, corre!», gritó, empujándola hacia la ventana abierta. Ella dudó apenas un instante. Luego trepó por el marco y saltó a la calle envuelta en neblina. Mauricio corrió detrás, con el corazón en llamas. Afuera, todo parecía más espeso, como si el pueblo entero se hubiera cubierto por un manto de humo. Desde el puente cercano, el lamento volvió a escucharse, más fuerte que nunca. La Llorona los llamaba de regreso a su río. Mauricio y Carla avanzaron entre callejones torcidos, tropezando con piedras y raíces, hasta que las luces del puente aparecieron entre la bruma. Allí, parado en medio de la estructura, estaba Jorge. Al principio, pensaron que había logrado escapar, pero al acercarse, vieron que estaba inmóvil, con los brazos caídos y los ojos en blanco. Sus labios se movían como murmurando algo, aunque no salía sonido alguno. Carla intentó alcanzarlo, pero Mauricio la detuvo. Del agua del río, entre burbujas y espuma, emergía la figura blanca. Avanzaba lentamente, dejando tras de sí un rastro oscuro. La cámara grababa cada detalle. La niebla giraba como un torbellino alrededor del puente. El lamento crecía, llenando la noche. El puente entero parecía temblar bajo sus pies, como si la tierra misma reconociera la presencia de la mujer que lloraba por sus hijos. Y en ese instante, los tres adolescentes comprendieron lo que los ancianos del pueblo habían intentado advertir. La Llorona no era una historia para asustar niños, ni un simple mito para mantenerlos alejados del río. Era real,
y había decidido no dejarlos ir. El hombre sin cabeza de México. Mariana siempre había sentido una fascinación particular por los mitos y leyendas de México, pero la obsesión que desarrolló por el hombre sin cabeza superaba cualquier límite. Durante años había leído relatos, revisado archivos antiguos y escuchado testimonios dispersos de los lugareños, siempre con la certeza de que tras cada historia había un fragmento de verdad esperando ser descubierto. Cuando llegaron los reportes de desapariciones recientes en un antiguo pueblo del centro del país, supo que había encontrado su oportunidad para documentar aquello que muchos consideraban solo un cuento para asustar a los niños. El pueblo se extendía a lo largo de un valle estrecho, rodeado por cerros cubiertos de neblina constante y bosques que susurraban con el viento. Las calles empedradas parecían resistirse al paso del tiempo. Casas de adobe con techos de teja roja se alineaban en un silencio que pesaba en el aire. Mariana sentía que cada sombra, cada crujido del piso de madera, tenía un sentido propio, como si el pueblo mismo estuviera observándola. La luz del atardecer se filtraba entre las nubes densas, dibujando siluetas alargadas de los árboles, mientras los murmullos de los vecinos resonaban con un tono que mezclaba curiosidad y temor. Al principio, los habitantes parecían recelosos de hablar. Algunos desviaban la mirada, otros susurraban apresuradamente y se alejaban. Sin embargo, pronto Mariana descubrió que la mayoría conocía la leyenda del hombre sin cabeza, aunque pocos se atrevían a hablar abiertamente sobre él. Le contaron que era un espíritu que aparecía en la noche, que se movía silencioso entre las calles y senderos, y que aquellos que lo habían visto rara vez volvían a ser los mismos. Las descripciones variaban. Unos aseguraban que no tenía cabeza, otros que su torso parecía brillar con una luz fantasmal, y más aterrador aún, que nunca emitía sonido alguno, pero que su sola presencia hacía que el corazón se acelerara hasta doler. Mariana tomó notas con precisión, intentando separar la leyenda de los hechos recientes. Durante el día caminaba por las calles, visitaba las casas y observaba los lugares donde habían desaparecido personas. Cada espacio vacío, cada puerta cerrada con llave, le parecía cargado de un significado más profundo. Entre los lugareños escuchó de antiguos registros en los que siglos atrás también se reportaban desapariciones similares, siempre durante noches sin luna. Aquella conexión entre pasado y presente le provocaba una mezcla de emoción y temor. La posibilidad de que la leyenda fuera más que un mito la mantenía alerta, pendiente de cada sonido, cada sombra que cruzaba su visión periférica. Cuando llegó la noche, Mariana decidió quedarse en la casa que le habían ofrecido los vecinos. Una construcción antigua de 2 pisos con vigas de madera que crujían a cada movimiento. Instaló su equipo, cámara, grabadora de audio y una libreta donde registraría cada detalle. Mientras la oscuridad se adueñaba del pueblo, un silencio profundo se apoderó de todo, roto únicamente por el ulular distante de un búho. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se sentó junto a la ventana y observó cómo la neblina se arremolinaba entre los árboles.
creando formas que su mente intentaba interpretar. La expectativa y el miedo se mezclaban en su pecho. Una tensión que se sentía física, como si cada músculo estuviera preparado para reaccionar ante algo que aún no comprendía completamente. A medianoche, cuando el pueblo parecía dormir bajo un manto de sombras, Mariana escuchó por primera vez lo que describiría más tarde como un susurro. No era un sonido claramente articulado, sino un murmullo que parecía provenir de ninguna parte y de todas a la vez. Su corazón se aceleró. Miró hacia la calle, esperando ver a algún transeúnte, pero todo estaba vacío. La brisa nocturna movía las hojas de los árboles, y por un instante creyó distinguir una figura que se desvanecía entre la neblina. Su instinto le decía que no era imaginación, aunque la lógica luchaba por explicarlo. Con cautela, Mariana tomó su linterna y salió al patio. Cada paso crujía sobre el suelo de tierra, y cada crujido parecía multiplicarse, resonando en el aire frío y silencioso. Fue entonces cuando la sensación de ser observada se intensificó. Mariana se detuvo, intentando escuchar más allá de sus propios latidos. En el límite de su visión, entre la niebla y la sombra de los árboles, percibió un movimiento, un cuerpo erguido, sin rostro visible, inmóvil y silencioso. El pánico y la fascinación se mezclaron. Sabía que estaba viendo algo que desafiaba toda explicación racional. Y aunque intentó convencer a su mente de que se trataba de un juego de luces, de su imaginación, algo en la postura del ente la hizo retroceder. Esa primera noche sería solo el comienzo. Algo en el pueblo no quería ser descubierto. Y el hombre sin cabeza estaba allí, aguardando, invisible pero presente, listo para cruzar la línea que separa la leyenda de la realidad. La segunda noche en el pueblo fue distinta a la primera. Mariana había pasado el día revisando antiguos archivos y entrevistando a vecinos, anotando detalles de desapariciones y relatos que, aunque dispersos, mostraban un patrón inquietante. Cada historia coincidía en la presencia de un hombre sin cabeza, un ente que aparecía de forma repentina y silenciosa, cuyos ojos, si es que los tenía, nunca se podían ver. La historiadora intentaba racionalizar cada testimonio, pero la lógica parecía desvanecerse al caer la noche. Cuando el sol desapareció tras los cerros, Mariana sintió una tensión inmediata en el aire. La neblina descendió más densamente que la noche anterior, y cada sombra parecía moverse con voluntad propia. Preparó su equipo y decidió dar un recorrido por los senderos del bosque cercano, un lugar donde se reportaban varias desapariciones. El viento agitaba las ramas y producía un murmullo constante, como si alguien susurrara detrás de ella, siempre fuera de su alcance. Cada paso que daba resonaba de manera irregular, y aunque Mariana sabía que estaba sola, el miedo empezó a filtrarse en sus pensamientos. A medida que avanzaba, comenzó a notar cosas extrañas, huellas que aparecían y desaparecían en la tierra húmeda, ramas dobladas en ángulos imposibles y una sensación persistente de que alguien la observaba desde la oscuridad. Cada vez que giraba la mirada, no había nada, pero su instinto le decía que el ente estaba cerca, más cerca de lo que podía percibir. Su respiración se aceleraba y por primera vez Mariana cuestionó si había subestimado la leyenda. No era un simple cuento. La tensión en el ambiente tenía un peso físico,
como si el aire mismo se volviera denso y hostil. Registrar todo con su cámara y su grabadora. Mientras caminaba, capturó sombras que se movían de forma independiente, luces extrañas que se deslizaban entre los árboles y un sonido apenas perceptible que parecía provenir del interior de la niebla. Mariana repasó mentalmente los relatos de los vecinos. Algunos hablaban de un silbido que precedía la aparición del hombre sin cabeza. Otros aseguraban que podía desaparecer y aparecer a voluntad. Cada detalle que encontraba coincidía con las historias, reforzando la idea de que algo real y peligroso se movía entre los cerros. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, entre la niebla, una figura erguida permanecía inmóvil. Mariana contuvo el aliento, intentando no parpadear para no perder ningún detalle. La forma era humana, pero carecía de cabeza. Su torso estaba recto y su postura rígida, y aunque no emitía sonido alguno, la presencia era aterradora. El corazón de Mariana latía con fuerza, y un sudor frío recorrió su espalda. Sacó su linterna y apuntó hacia la figura, pero antes de que la luz alcanzara el lugar, el ente desapareció, como si se hubiera fundido con la neblina. Mariana retrocedió unos pasos, intentando recomponerse. Su mente intentaba racionalizar lo ocurrido, pero una parte de ella sabía que no había explicación lógica. Tomó asiento sobre una roca y revisó la grabación. En la pantalla se percibía solo un ligero parpadeo en la niebla, como un destello de sombra que desaparecía al instante. Nada más. Y sin embargo, la sensación de ser observada persistía, más intensa que nunca. Cada crujido de ramas y cada susurro del viento parecía dirigido hacia ella, como si la entidad la estuviera estudiando, evaluando su reacción. Durante las horas siguientes, Mariana permaneció en el bosque, registrando cada detalle y anotando todo lo que percibía. Cada vez que cerraba los ojos, veía sombras sin rostro moviéndose entre los árboles, y escuchaba murmullos que no podían provenir de ningún ser humano. La noche se prolongó hasta el amanecer, y cuando la luz regresó, Mariana estaba exhausta, temblando, pero consciente de que su investigación apenas comenzaba. Había cruzado la línea entre la curiosidad académica y el miedo real, y algo en el pueblo la esperaba, paciente, silencioso, invisible. El hombre sin cabeza no había desaparecido, solo se había ocultado, esperando el momento preciso para manifestarse nuevamente. La tercera noche en el pueblo se sentía distinta desde el primer momento. Mariana había revisado las grabaciones de la noche anterior varias veces, buscando cualquier detalle que pudiera explicar lo que había percibido. Pero cada vez que volvía a verlas, el mismo escalofrío recorría su espalda. No había ninguna señal clara del hombre sin cabeza, y sin embargo, la sensación de ser observada crecía con cada minuto que pasaba, y la curiosidad que siempre la había definido comenzó a mezclarse con un miedo profundo. Decidió salir nuevamente al bosque, esta vez acompañada únicamente de su cámara y una linterna potente. Cada paso la acercaba a la oscuridad más profunda del lugar, donde los árboles se alzaban como sombras imponentes y los senderos parecían desdibujarse bajo la niebla. Mariana sentía cómo la brisa nocturna se volvía más densa, como si el aire mismo se resistiera a dejarla avanzar. El silencio era absoluto.
roto solo por el crujido de las ramas bajo sus pies, y de vez en cuando, por un murmullo casi imperceptible que parecía surgir desde dentro de la niebla. No tardó en percibir un movimiento a su alrededor. Al principio lo creyó producto de la luz de su linterna reflejándose en las hojas, pero cuando giró, vio cómo una figura erguida se deslizaba entre los árboles. No tenía cabeza, su torso estaba recto y sus brazos colgaban sin vida aparente. No emitía sonido alguno, pero su sola presencia era suficiente para paralizarla. Mariana sintió un miedo profundo que no había experimentado antes, un miedo que no se podía explicar solo con la razón. Sus manos temblaban al sostener la linterna y la cámara, pero algo en su interior la impulsaba a mantenerse firme. El hombre sin cabeza avanzaba lentamente, y aunque parecía no dirigir su atención hacia Mariana, ella podía sentirlo en cada fibra de su cuerpo. Cada paso que daba resonaba como un latido en la noche, aunque la entidad no producía ningún sonido. La historiadora recordó entonces los relatos antiguos. El ente no perseguía, observaba, no atacaba, acechaba. Cada aparición estaba cargada de una intención que nadie podía descifrar. Y aquellos que lo habían visto contaban que la experiencia cambiaba la percepción de la realidad para siempre. Mariana decidió registrar cada detalle. Ajustó la cámara para grabar en la oscuridad y enfocó hacia donde percibía la presencia del ente. La pantalla mostraba solo un velo de niebla, pero Mariana estaba segura de lo que sus ojos veían. Su respiración se volvió irregular y el miedo la hizo cuestionar si estaba a punto de perder la razón. Intentó dar un paso atrás, pero sus pies parecían pegados al suelo. Un instante de indecisión que el hombre sin cabeza aprovechó, permaneciendo inmóvil, implacable, sin cabeza, sin rostro, sin sonido. De repente, un cambio sutil en el ambiente la alertó. La niebla comenzó a moverse de manera extraña, formando remolinos que parecían reaccionar a la presencia de Mariana. El aire se volvió más frío y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Era como si la entidad pudiera percibir su miedo y jugar con él, acercándose y alejándose en sincronía con su respiración. Mariana sintió que su mente se fragmentaba entre la racionalidad y la percepción directa de lo imposible. Cada segundo parecía prolongarse y cada movimiento de la entidad se grababa con una claridad aterradora en su memoria. En un momento, la figura desapareció repentinamente entre la niebla, dejando solo un vacío que parecía absorber la luz de la linterna. Mariana permaneció inmóvil, escuchando su propio corazón, consciente de que el encuentro había sido real. No había dudas. Lo que había visto no podía explicarse con trucos de luz ni con imaginación. La entidad existía y su presencia desafiaba toda lógica. A partir de ese instante, Mariana comprendió que no solo estaba documentando un mito, estaba siendo parte de él, enfrentando a un ser cuya existencia retaba la razón y cuyo misterio permanecería vivo, incluso si nadie más lo creyera. Cuando finalmente regresó a la casa donde se hospedaba, el silencio del pueblo parecía más pesado, como si el hombre sin cabeza siguiera observándola desde la distancia. Mariana se sentó frente a su grabadora y tomó notas frenéticamente, tratando de capturar cada detalle de la experiencia.
Sabía que aquella noche sería solo la primera de muchas, y que el encuentro directo con la entidad cambiaría por completo la forma en que percibía el mito. Cada sombra, cada susurro, cada movimiento en la niebla tendría un significado nuevo. El verdadero terror, pensó, apenas comenzaba. La cuarta noche, Mariana decidió ir más allá de la mera observación. Había revisado archivos antiguos, libros polvorientos en la biblioteca local y documentos que databan de siglos atrás. Entre esas páginas, encontró relatos que conectaban las desapariciones recientes con una cadena de hechos ocurridos hace más de 100 años. Cada registro hablaba de un hombre que tras sufrir una injusticia y una muerte violenta, regresaba del más allá como un ente sin cabeza para buscar venganza. La leyenda, sin embargo, no ofrecía consuelo. Cuanto más leía, más se convencía de que la entidad existía y que su presencia no podía ser ignorada. El aire del pueblo estaba más denso que nunca. Mariana sentía una presión constante en el pecho, como si cada rincón ocultara ojos invisibles observándola. Las noches anteriores le habían enseñado a temer cada sombra, cada crujido de madera, cada movimiento de la niebla. Ahora, armada con el conocimiento histórico, decidió que no bastaba con registrar. Debía entender. Caminó hacia la plaza central, donde, según antiguos testimonios, había ocurrido la muerte que dio origen al hombre sin cabeza. Las piedras del lugar estaban gastadas, pero la sensación de historia reciente flotaba en el aire. Cada paso parecía resonar con ecos del pasado. Mientras examinaba el sitio, Mariana percibió un murmullo diferente. No era el viento, ni el crujido de las ramas. Era un susurro que parecía formar palabras, fragmentos de gritos antiguos que resonaban con la violencia de una vida truncada. La brisa nocturna se mezclaba con el olor a tierra húmeda y madera vieja, y por un instante creyó escuchar un nombre pronunciado entre los árboles: Mariana. Un escalofrío recorrió su espalda. La voz no era humana, o al menos no pertenecía a ningún ser vivo visible. Algo la llamaba, y no podía decidir si era advertencia o invitación. De repente, la niebla comenzó a moverse de forma autónoma, formando figuras que imitaban el contorno de cuerpos sin cabeza. Mariana retrocedió, pero su curiosidad la obligó a avanzar. Cámara en mano, entre la neblina, vislumbró un destello que reflejaba la silueta de un torso erguido, inmóvil, sin rostro. La grabadora captó un sonido apenas perceptible, un latido irregular, como si el tiempo mismo se deformara a su alrededor. La entidad estaba cerca, y Mariana sintió que cada decisión que tomaba la acercaba más al límite de su propia cordura. Con cada paso, los relatos del pasado se fusionaban con la realidad presente. Mariana recordó que los antiguos habitantes hablaban de un pacto roto, de una injusticia que no fue corregida, y de un hombre cuya muerte clamaba por reconocimiento. La historia se repetía, y cada desaparición reciente era un eco de aquella tragedia ancestral. La comprensión de este patrón llenó a Mariana de una mezcla de fascinación y terror. El hombre sin cabeza no actuaba por simple maldad. Era un espectro alimentado por la memoria de una injusticia no resuelta. Una fuerza que cruzaba los siglos y que buscaba cerrar un ciclo que los vivos no comprendían del todo. Mientras Mariana registraba todo con la cámara y tomaba notas frenéticas, percibió un movimiento detrás de ella. Se giró lentamente
y a través de la niebla vio nuevamente la figura erguida, más cerca que antes. No tenía cabeza, sus brazos colgaban inmóviles, y la neblina parecía abrazarlo, resaltando su forma espectral. Mariana sintió que cada fibra de su cuerpo estaba bajo su escrutinio. Era como si el tiempo y el espacio se hubieran detenido para que el ente evaluara su intención. Un miedo primitivo se apoderó de ella, pero la fascinación y la necesidad de comprender no la dejaron huir. En ese instante, Mariana comprendió que había cruzado un límite. No solo estaba observando un mito, estaba involucrándose en él. El hombre sin cabeza no era un simple espectro, era un reflejo de la memoria colectiva del pueblo, de sus secretos y de las injusticias que habían quedado sin resolver. Cada aparición, cada susurro, cada sombra en la niebla era un mensaje, y Mariana debía descifrarlo antes de que se convirtiera en otra víctima de la leyenda. Mientras la figura se desvanecía lentamente en la niebla, supo que la confrontación final estaba cerca y que lo que parecía imposible estaba a punto de materializarse ante sus ojos. La quinta noche amaneció cargada de un presagio que Mariana no podía ignorar. Había revisado cada archivo, cada relato y cada testimonio, y ahora comprendía que la leyenda del hombre sin cabeza no era solo una historia que atemorizaba a los habitantes. Era un ciclo que exigía atención y reconocimiento. Sabía que esa noche sería crucial. Debía enfrentarlo directamente si quería documentar la verdad o arriesgarse a desaparecer como los demás. Con la cámara y la grabadora en mano, Mariana recorrió el bosque donde las desapariciones habían sido más frecuentes. Cada paso resonaba sobre la tierra húmeda y la neblina se arremolinaba a su alrededor, como un velo que ocultaba y revelaba a la vez. La sensación de ser observada era más intensa que nunca. Cada sombra parecía contener ojos invisibles, y cada susurro que flotaba entre los árboles parecía pronunciar su nombre. Su corazón latía desbocado, pero Mariana avanzaba, decidida a confrontar aquello que había perseguido sus pensamientos durante días. No tardó en percibir la figura erguida a lo lejos. El hombre sin cabeza estaba allí, inmóvil, desafiando toda lógica. El aire a su alrededor parecía vibrar, y Mariana sintió un frío intenso que le calaba los huesos. Cada relato que había leído, cada historia que había escuchado, cobraba vida en aquel instante. Intentó grabarlo, pero la cámara mostraba solo un velo de neblina. La realidad y la percepción parecían fusionarse, y Mariana comprendió que estaba en presencia de algo que no podía ser capturado completamente por tecnología alguna. El ente avanzó lentamente, y Mariana sintió que el tiempo se detenía. Cada paso del hombre sin cabeza parecía calcularse con precisión, y su sola presencia desafiaba toda explicación. Mariana respiró hondo y con voz temblorosa comenzó a hablar. Preguntó su nombre, su origen y su intención. No recibió respuesta, pero un sentimiento profundo de dolor e injusticia emanó de la figura, como si cada historia del pasado fluyera a través de ella. La historiadora comprendió que no estaba enfrentando a un enemigo común. Estaba ante un espíritu atrapado en un ciclo de venganza y memoria no resuelta. De repente, la niebla se espesó
y envolvió a Mariana. Percibió figuras espectrales, ecos de los desaparecidos y vestigios de vidas truncadas. Todo se mezclaba en un torbellino de sensaciones: miedo, tristeza, culpa y fascinación. Mariana sintió que el ente la evaluaba, midiendo su intención de comprender o temer. Y entonces, en un instante que pareció eterno, la figura se detuvo frente a ella. La historiadora pudo percibir que el hombre sin cabeza no buscaba hacerle daño, sino reconocimiento. El entendimiento de la leyenda, la memoria de lo que ocurrió y la validación de su existencia eran la clave para romper, aunque sea momentáneamente, el ciclo de desapariciones. Mariana extendió las manos y habló con respeto, reconociendo los hechos del pasado y la injusticia que había transformado al hombre en aquel ente. La niebla comenzó a disiparse lentamente, y aunque la figura permaneció inmóvil, Mariana sintió que su mensaje había sido escuchado. El frío comenzó a ceder, los susurros desaparecieron, y por un instante, el bosque volvió a la calma. Sin embargo, cuando la historiadora volvió la mirada, la entidad se había desvanecido, dejando solo un vacío que parecía recordar que el ciclo no estaba completamente cerrado. De regreso en la casa, Mariana revisó las grabaciones y notas. La cámara mostraba solo sombras y niebla, pero su mente recordaba cada detalle con una claridad aterradora. Comprendió que lo que había visto desafiaba la lógica y que su obsesión con los mitos locales la había llevado a cruzar una frontera que pocos se atrevían a tocar. La experiencia la transformó. No solo había documentado un mito, sino que había interactuado con una manifestación del dolor y la memoria humana, convertida en leyenda. El hombre sin cabeza había aparecido, la había evaluado y desaparecido nuevamente. Mariana sabía que la historia continuaría, que el ciclo de justicia y venganza no estaba completo, y que aquellos que no comprendieran la leyenda podrían ser sus próximas víctimas. La sensación de ser observada permaneció en su mente, y aunque había sobrevivido al encuentro, comprendió que el misterio persistiría, flotando entre la niebla, entre la memoria del pueblo y en cada sombra que cruzara los senderos del bosque. Lo imposible había cobrado forma, y la línea entre mito y realidad se había desvanecido para siempre.